Algunas historias son solo historias, contadas para hacerte temblar, luego olvidadas por la mañana. Pero algunas son advertencias, susurradas en el aire nocturno. La historia del monstruo del río Sombrío es una que Agua Clara no puede olvidar. El río corre junto a sus casas, oscuro y arremolinado, más antiguo que el propio pueblo. Los abuelos advierten a los niños: nunca se acerquen al río después del anochecer. Dicen que algo antiguo duerme en el barro, algo hambriento. Se despierta cuando huele el miedo, escucha un chapoteo descuidado. La gente conoce el suave murmullo del río por la noche, pero a veces otro sonido se une a él. Un gorgoteo bajo, un profundo retumbar. Lo llaman el bestia, la bestia. Nadie lo ha visto claramente, solo sombras, ondas, una fría sensación de ser observado. La historia es una mancha en el alma del pueblo, tan oscura como el propio río. No hay héroe, no hay final feliz, solo un pueblo viviendo a la sombra de un depredador que no pueden ver ni combatir. El río da vida con una mano y la quita con la otra. El cuento del río Sombrío es un escalofriante recordatorio. Algunos miedos están vivos y esperando. En Agua Clara, el río no es solo agua, es una advertencia. Por la noche, la historia se siente demasiado real. La leyenda no es un cuento de hadas. Es una historia que comienza y termina con el río. La gente no puede olvidar. El río es cuna y tumba. El monstruo es real. El miedo es real. Y la historia nunca termina realmente. Espera, justo debajo de la superficie. Agua Clara debe su existencia al río Sombrío. El río proporciona agua, alimento y moldea la vida diaria. Los niños nadan en sus aguas poco profundas. Las mujeres lavan la ropa en sus piedras. Pero el río exige respeto. Sus estados de ánimo son impredecibles, sus profundidades peligrosas. El miedo está tejido en la tela del pueblo, transmitido de generación en generación. Las desapariciones no son nuevas. Un pescador, un niño errante, siempre atribuidas a accidentes. Pero persisten los susurros sobre algo antiguo y hambriento en las profundidades. De día, el río es vida, de noche es temor. Al caer el crepúsculo, las puertas se cierran, los niños son llamados adentro. El río se convierte en un lugar de ansiedad y memoria. El pueblo recuerda a los perdidos y reza por la paz. Viven con los dones del río y sus amenazas. El agua nunca es solo agua, siempre está observando. Mateo, de 17 años, conocía el río mejor que nadie, o eso creía. Una tarde, salió a pescar al atardecer, prometiéndole a su madre que regresaría pronto. Nunca volvió. Cuando se tardó, su madre lo llamó. Solo el río respondió. Los vecinos buscaron toda la noche, con linternas parpadeando en la niebla. Al amanecer, encontraron su barcaza vacía a la deriva en una cala, un remo flotando cerca, la red enredada. No había señales de lucha. Mateo había desaparecido. El silencio en Agua Clara era pesado. Esto era diferente. Mateo era cuidadoso. Las corrientes no pudieron haberlo arrastrado. Los susurros se hicieron más fuertes. El bestia se había despertado. El miedo se movió de las sombras a la luz. El río ya no era una fuente de vida, era la guarida de un monstruo. El pueblo lloró, pero el miedo era más agudo que el dolor. La leyenda ya no era solo una historia. El monstruo había cobrado a uno de los suyos. La oscuridad del río se profundizó. La gente observaba el agua, temerosa de lo que esperaba debajo. El río había cambiado para siempre. Después de Mateo, el miedo se convirtió en una enfermedad en Agua Clara. Nadie se acercaba al río. Los barcos acumulaban polvo. Los niños se mantenían alejados. El río era ahora un lugar de muerte. Siguieron más desapariciones. Un agricultor, 2 hermanos, cada uno desapareciendo sin dejar rastro. El pueblo se encogió, el terror extendiéndose como una plaga. Las explicaciones de accidentes ya no tenían sentido.
Testigos hablaron de formas enormes y oscuras, moviéndose con propósito bajo el agua. Una mujer vio algo más grande que cualquier barco. Un hombre vislumbró un gigante liso y coriáceo. Las historias pintaban un monstruo, no un animal. El miedo ahora tenía una forma y un nombre. El río era una prisión, el monstruo su guardián. Cada onda enviaba pánico por el pueblo. La gente se sentía atrapada, impotente. El río se había convertido en su enemigo. La sombra de la bestia crecía cada día. Las historias se volvieron más escalofriantes. El viejo Héctor, un escéptico, vio una forma masiva y sombría debajo de su bote. Larga, oscura, moviéndose como una serpiente. Vio un grueso tentáculo romper la superficie y luego desaparecer. Otros vieron jorobas ondulantes, el agua hirviendo a su alrededor. Algunos vislumbraron ojos pálidos e inteligentes observando desde abajo. La criatura no era un animal conocido, una forma monstruosa y antinatural. No era solo un depredador, era malévolo, inteligente. Los peores temores del pueblo se confirmaron. La bestia era real, inmensa y siempre vigilante. Agua Clara ya no estaba acechada por el mito, sino por una pesadilla viviente. El río era su coto de caza, la gente era su presa. El miedo se convirtió en ira. Los hombres de Agua Clara decidieron contraatacar. Armados con lanzas, machetes y viejos rifles, salieron en botes a cazar a la bestia. El río estaba inquietantemente silencioso mientras buscaban. Pasaron horas, luego el agua estalló. Una forma masiva y retorciéndose emergió, más grande de lo que habían imaginado. Las balas rebotaron en su piel. La bestia atacó, arrastrando un bote y a sus hombres bajo el agua en segundos. Los sobrevivientes observaron con horror, paralizados. El ataque fue rápido, despiadado. El río se tragó la evidencia. La caza había fallado. El monstruo era más fuerte, más enojado. El pueblo perdió a más de los suyos. El silencio del río era ahora una amenaza. La gente se dio cuenta. No podían ganar. La bestia gobernaba las profundidades. La caza fallida destrozó el coraje de Agua Clara. Los sobrevivientes regresaron, atormentados por lo que habían visto. Esa noche, un rugido resonó desde el río, profundo, gutural, haciendo temblar el pueblo. No era animal, no era humano, un sonido de rabia y dominio. Las ventanas traquetearon, el suelo tembló. La bestia se declaró dueña del río. La gente se acurrucó con miedo, sabiendo que estaban indefensos. El rugido fue una advertencia. El río pertenecía al monstruo. Nadie se atrevió a luchar de nuevo. El río era territorio enemigo. El pueblo se resignó a vivir a la sombra del terror. El miedo era ahora absoluto. El monstruo era real y estaba observando. La noticia se extendió. Llegaron científicos, escépticos pero curiosos. Trajeron sonar, cámaras y lógica, seguros de que había una explicación racional. Los lugareños les advirtieron, pero los científicos descartaron las historias como superstición. Semanas de investigación solo arrojaron extrañas lecturas de sonar, imágenes distorsionadas y profundos e inexplicables huecos en el lecho del río. Las cámaras no captaron nada más que agua turbia. Las pruebas de ADN no encontraron nada nuevo. La criatura parecía evitar la detección. Los científicos se fueron, desconcertados y conmocionados. Su informe culpó a las corrientes y la histeria, pero en privado estaban inquietos. El río guardó sus secretos. El misterio permaneció sin resolver. La ciencia no tenía respuesta para el río sombrío. El miedo persistió. La leyenda perduró. El monstruo permaneció invisible, pero nunca olvidado. Pasaron los años. El monstruo se convirtió en leyenda, pero el miedo nunca se fue. La vida en Agua Clara se volvió más tranquila, más cautelosa. Entonces llegó un turista, joven, arrogante, ansioso por la aventura.
Se burló de las advertencias, decidido a cruzar el río a nado. Los habitantes del pueblo suplicaron, pero él se rió. Se zambulló, fuerte y seguro. A mitad de camino, se detuvo. La confusión se convirtió en pánico. Fue arrastrado hacia atrás, forcejeando, gritando. El agua se agitó. Una forma oscura emergió. Luego desapareció. El río se puso rojo. El turista nunca más fue visto. El monstruo había cobrado otra víctima. La leyenda fue confirmada, no resuelta. La bestia aún espera en las profundidades. Agua Clara vive con este conocimiento. La pregunta sigue siendo: ¿te atreverías a nadar en el río sombrío? Algunas historias son advertencias. Esta es real.